Ok, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera sesión clínica del 2023. El día de hoy el tema lo vamos a presentar el doctor Emanuel Bonilla, médico del Servicio de Emergencias de Metropolitano San José, pero que también hace guardias en Metro Lindora, y mi persona, Felipe Sánchez, enfermero y encargado de educación en servicio del hospital. Entonces, pues esperemos que le saquen bastante provecho a esta sesión clínica. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Como dijo Felipe, mi nombre es Emanuel Bonilla, para los que no me conocen. Yo soy médico cirujano. Trabajo aproximadamente ya un par de años, un poco más, en el servicio de emergencias del Hospital Metropolitano. Eh, en mi tiempo no laboral en el Metropolitano también soy instructor de soporte cardíaco avanzado de adulto y de paciente pediátrico. Así que la idea de hoy es repasar un poquitito lo que es el diagnóstico y el abordaje de la embolia pulmonar. Para esta primera sesión nos vamos a enfocar en el reconocimiento, diagnóstico y estratificación del paciente con clínica de embolia pulmonar, y posteriormente pues vamos a tener una segunda sesión en la que vamos a expandir un poquitito más sobre la terapéutica. Entonces, bueno, primero que todo, siempre al abordar un tema es importante saber por qué lo estamos repasando. Esta es una gráfica como tal, y la gran mayoría de gráficas que vamos a utilizar son de las últimas guías de embolia pulmonar, que son del 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología. La gráfica en sí lo que nos quiere decir es que realmente la incidencia ha aumentado en lo que es embolia pulmonar, y esto se debe a varios factores, principalmente a la disponibilidad de técnicas diagnósticas, principalmente lo que es la angiotomografía de tórax, que nos permite detectar cada vez más trombosis pulmonares de menor riesgo, de menor severidad. Y segundo, ha aumentado también los factores de riesgo en la población, que veremos más adelante, sobre todo en mujeres, que han aumentado el consumo de anticonceptivos orales combinados por diferentes indicaciones, dígase por planificación, dígase por síndrome auricular, temas estéticos, entre otras cosas. Y háblese también del aumento en los factores de riesgo, como el tabaquismo, entre la población joven y mujeres. Entonces es importante tomar en cuenta también que no solamente hay aumento en la incidencia en personas más jóvenes, sino que la mortalidad ha disminuido en general por el tratamiento, pero la mortalidad ha aumentado en las personas más jóvenes, dígase mujeres, dígase hombres, con factores de riesgo adquiridos o constantes, y es un tema importante a repasar. Tomar en cuenta que es una de las causas como tal de muerte súbita, y de hecho para los que ya hemos llevado el curso de soporte cardiovascular avanzado, recordar que fue una de las tres a tomar en cuenta en el paciente que se inestabiliza rápidamente o que se presenta en parada cardiorrespiratoria. Para repasar un poquitito de la fisiopatología de una forma, pues voy a tratar de hacerlo sencillo. Recordar que en patología todos hablábamos de la triada de Virchow, que básicamente nos habla de tres cosas: lo que es la disfunción endotelial, lo que es la estasis o el flujo alterado de la sangre. Recordemos que es un flujo laminar, y que si ese flujo se altera, vamos a tener factores predisponentes para hipercoagulabilidad, y específicamente condiciones que nos lleven a hipercoagulabilidad, como la inflamación crónica, el cáncer, entre otras cosas. Cualquiera de esos tres factores nos va a predisponer a formar un trombo. La mayoría de trombos se van a formar como tal en los miembros inferiores. Ya vamos a ver cuáles factores de riesgo nos van a aumentar la incidencia de trombos, pero sobre todo los más riesgosos son los que se forman en las porciones proximales de los miembros inferiores, porque son los que más fácilmente pueden desprenderse y embolizar hacia lo que son cavidades derechas del corazón. Eso es el principio del embolismo: el desprendimiento de un trombo en venas de la circulación de miembros inferiores o de cualquier otro sistema distal al corazón, que llega por retorno venoso a las partes derechas, que van a drenar hacia las venas pulmonares, y ahí es donde ese trombo va a causar la cascada de cambios fisiopatológicos, que básicamente uno de los cambios pues más evidentes va a ser que al haber una obstrucción en el flujo de la sangre, voy a tener una disminución en lo que es la perfusión. Entonces voy a tener una alteración en la ventilación perfusión, en la que voy a tener alvéolos
que están siendo ventilados, pero no perfundidos, lo que me va a evitar un intercambio alveolo capilar y va a haber una desaturación. ¿Cuál va a ser la respuesta entonces del cuerpo? Va a vasoconstricir como tal los lugares donde no están perfundidos y a su vez va a disminuir también la aireación de esos alveolos para hacer una derivación o un shunt y preservar la ventilación y la perfusión, o sea, el intercambio gaseoso en otros alveolos. Esta vasoconstricción va a sumar presión a la arteria que ya está obstruida como tal por un trombo. Y no solamente el trombo que llegó ahí ya va a aumentar la presión, sino que también va a hacer una cascada inflamatoria que va a hacer que la arteria haga vasoconstricción también, por lo que súbitamente va a provocar un aumento en la presión del ventrículo derecho. Entonces tenemos que la llegada de un trombo no solamente me va a hacer una alteración de la ventilación-perfusión, sino que me va a aumentar como tal las resistencias medias en la arteria pulmonar. Esa resistencia aumentada súbita me va a provocar una disminución en el gasto del ventrículo derecho, por lo cual va a haber un menor retorno al ventrículo izquierdo, va a provocarme una disfunción ventricular derecha aguda, lo que va a provocar una dilatación del ventrículo, posiblemente asociada con una regurgitación o una insuficiencia tricuspidia, y todo eso me va a llevar a una cascada de estimulación neurohormonal como aumento de troponinas o aumento de lo que es el ProBNP, básicamente marcadores de sobrecarga ventricular. Ese aumento de la tensión me va a aumentar la demanda de oxígeno, por lo que mi paciente también puede entrar en isquemia. Va a haber asincronía ventricular, básicamente porque esta dilatación severa del ventrículo derecho me va a desplazar el septum interventricular hacia lo que es la izquierda y me va a disminuir el espacio que va a tener mi corazón izquierdo para llenarse, aún más disminuyendo como tal el gasto cardíaco, lo que me va a disminuir la perfusión como tal a tejidos sistémicos, y toda esa cascada va a llevarme a un círculo vicioso en lo que va a terminar básicamente en un shock obstructivo y en la muerte. Entonces, eso es el círculo o el ciclo vicioso como tal de la embolia pulmonar. Más importante aún en el paciente que no llegue tan inestable es conocer que si nosotros no modificamos o modulamos esa respuesta adecuadamente, los cambios a nivel de la arteria pulmonar, aunque sea un TEP de bajo riesgo, van a ser progresivos y mi paciente puede terminar con una hiperplasia e hipertrofia de lo que es la íntima de la arteria pulmonar, aumentando crónicamente esas resistencias, y es cuando hablamos de la hipertensión pulmonar crónica asociada a la embolia pulmonar, lo que va a terminar con una insuficiencia cardíaca derecha y una alta mortalidad para mi paciente. A nivel país, no se cuenta con data que nos ayude a tener una idea del comportamiento en esta patología. Sin embargo, sí fue posible extraer información de nuestros registros informáticos, en este caso del VTiger. Se hizo la consulta del 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre y obtuvimos que el año pasado nos visitaron un total de 107.814 pacientes a los distintos servicios de emergencias en donde opera el VTiger. Aquí evidentemente hay posibilidad de que haya un subregistro, porque ustedes recordarán que el VTiger empezó paulatinamente, ¿verdad? Inició, por ejemplo, primero en sede San José y posteriormente vino a Lindora y al resto de servicios. Entonces, probablemente haya un subregistro. Sin embargo, en registros obtenidos se encontró que de esos 107.814 pacientes que nos visitaron, a 25 se les hizo un diagnóstico final relacionado con enfermedad tromboembólica venosa. Aquí es importante aclarar que esto incluye tanto tromboembolismo pulmonar como trombosis venosa profunda. ¿Por qué trombosis venosa profunda? Bueno, como hacía el doctor Bonilla explicando un poquito en la fisiopatología, el trombo generalmente se genera de forma distal y normalmente se presenta inicialmente como eh, una trombosis venosa profunda. Posteriormente se puede complicar y desarrollar un tromboembolismo pulmonar. Entonces, por eso es que se contemplan las dos patologías. Em, de estos 25 pacientes con diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa,
15 tuvieron un diagnóstico confirmado de tromboembolia pulmonar. A 7 personas no se les concluyó el diagnóstico, sino que egresaron con un diagnóstico de a descartar TEP. Y esto, por ejemplo, puede ser por una causa como la necesidad de un traslado por un tema económico. Ok, ahora estos datos aislados, ¿qué nos dicen? Vean que de esos 25 pacientes que consultaron por enfermedad tromboembólica venosa, más o menos 2/3 correspondían a TEP, ¿verdad? Eh, Adicionalmente, hay otros datos que no se incluyen. Por ejemplo, tuvimos 86 pacientes con un diagnóstico final de dolor torácico, 25 pacientes con un diagnóstico final de angina, 67 pacientes con un diagnóstico final de disnea, ¿verdad? O sea, un diagnóstico de egreso como el que les mencionaba. Vamos a ver más adelante, cuando hablemos un poquito más de la fisiopatología y la valoración del paciente con sospecha y con TEP, que lo que les estoy mencionando, el dolor torácico o la disnea, son algunos de los síntomas que podría estar presentando el paciente, que podría estar desarrollando un TEP. Entonces, si hacemos esa sumatoria, pasaríamos de 25 pacientes, ¿verdad? Si todos hubieran tenido TEP, a 86, ¿verdad? Ahora, lo que sí dice la estadística internacional es que normalmente la incidencia de TEP anda entre 30 y 115 pacientes por cada 100.000 habitantes. Si nosotros vemos los confirmados por enfermedad tromboembólica venosa, fueron 25 por poquito más de 25 por cada 100.000, ahí está 2,3 en escala de 10.000 pacientes, ¿verdad? Pero lo que quiere decir esto es que en nuestros servicios de emergencias se está comportando similar a lo que ya está descrito en la literatura, ¿verdad? Muy bien, voy a pasar a la diapositiva. Ahora vamos a conversar un poquitito sobre lo que son los factores de riesgo asociados con la embolia pulmonar. En esta parte, bueno, Feli nos va a ayudar un poquitito. Creo que lo más importante en cuando conversábamos es no exactamente aprendérselos de memoria, sino reconocer cuáles son los que más riesgo nos van a presentar o nos van a aportar más riesgo en mi paciente para, en el momento en que estemos abordando un paciente, no necesariamente con embolia pulmonar, tener en cuenta que podría llegar a desarrollarlo y tener una mayor alerta para el diagnóstico. Te dejo por acá con las diapositivas, Feli. Sí, tal vez la siguiente, tal vez como dice el doctor Bonilla, importante identificar que hay 3 tipos de factores de riesgo. Hay factores de riesgo fuerte, factores de riesgo moderado y factores de riesgo leve. Cada uno de estos nos da una probabilidad en la que se eleva el número de veces, perdón, la posibilidad de sufrir TEP. Entonces, por ejemplo, los factores de riesgo fuerte nos aumentan la probabilidad en 10 veces. Eh, Como decía el doctor Bonilla, la idea no es aprenderse de memoria los factores de riesgo, ¿verdad? Sino identificar y que ustedes observen que todas estas, o la mayoría de estas patologías las hemos tenido en nuestros servicios de emergencias, de hospitalización, de sala de operaciones, ¿verdad? Que se pueden presentar. Y entonces es muy importante estar conscientes de que estos pacientes en cualquier momento podrían desarrollar un TEP como complicación de una patología primaria, ¿verdad? Que no fue necesariamente esa. No sé si hay algo que Eh, quieras agregarle a eso, Bon. sí, básicamente recordar que si nos ponemos a ver cada uno de los factores, por ejemplo, fractura de extremidad inferior, quimioterapia, catéteres, diabetes, hipertensión, obesidad, todos esos tienen algo en común, es que en alguno de los 3 factores de la triada de Virchow van a influir, ya sea en la lesión endotelial, ya sea en la hipercoagulabilidad o ya sea en la estasis. Entonces es tomar eso en cuenta. Pero yo creo que tal vez lo más importante es recordar los de más alto riesgo, ver que estos pacientes, pues, si van saliendo de la cirugía y están persistentemente hipotensos, taquicárdicos, ya se les administró volumen, ya se les alivió dolor,
pensar no solo en sepsis, no solamente en hipovolemia, pensar también en la tromboembolia pulmonar como causa de la inestabilidad hemodinámica, que va a ser la que va a definir a mi paciente como de muy alto riesgo. Y en muchas ocasiones no solo inestabilidad hemodinámica, por ejemplo, un paciente con taquicardia persistente, una taquicardia sinusal inapropiada, ver cuál es la causa como tal de esa taquicardia en que mi paciente no esté inestable. Ahora un poquitito más de lo que es la valoración de enfermería. Aquí pues Felipe nos va a compartir más sobre esa parte. Adelante, Felipe. Sí, muy bien. Tal vez, bueno, ya hasta aquí vimos con el doctor Bonilla todo lo que está relacionado con la fisiopatología de la tromboembolia pulmonar y vamos a comenzar a hablar propiamente de la intervención clínica. En ese sentido, para determinar las acciones necesarias a desarrollar en un paciente con TEP con sospecha, con TEP o con sospecha de TEP, es importante tener un modelo de pensamiento que nos oriente y que nos ayude en la toma de decisiones, ¿verdad? En este caso, nosotros como enfermeros nos basamos en el proceso de atención de enfermería, que es la diapositiva que sigue, y que solo como recordatorio es más o menos este, ¿verdad? Y digo más o menos porque han habido algunos cambios. Hoy en día algunos autores proponen más o menos fases eh, y pues eso es para otro capítulo, pero ¿por qué es importante? Como les digo, porque esto nos va a dar una red de razonamiento eh, para la toma de decisiones, junto con todo el marco teórico que tiene que ver con la enfermedad en sí. Entonces, hablando específicamente de la valoración, eh, si quieres pasar a la siguiente, es importante eh, que la valoración del estado clínico del paciente debe incluir la medición de los signos vitales para determinar la estabilidad del paciente y la priorización en la atención. ¿Qué podríamos encontrar, por ejemplo, en un paciente que me puede poner a mí sobre el radar la posibilidad de que el paciente tenga un TEP? De todos estos signos clínicos, que son algunos de los que podrían, signos o síntomas, ¿verdad? Que podrían estar presentes, porque no son todos. En ese sentido, pues se ha descrito en la literatura, por ejemplo, en el grupo PIOPET, que es un grupo de investigación prospectiva en relación con el diagnóstico del embolismo pulmonar, hicieron una identificación de los síntomas más comunes junto con su frecuencia, ¿verdad? Determinando que lo más frecuente, por ejemplo, es la disnea. Hay otros que se han descrito como menos frecuentes, ¿verdad? Dentro de los que destacan el síncope, el presíncope, arritmias cardíacas. Dentro de esta, por ejemplo, también es importante señalar que la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en TEP. Y también eh, de esto es importante extraer que no hay un signo, síntoma específico que correlacione directamente con TEP, sino que la sospecha se va a basar en los criterios clínicos y los antecedentes del paciente, ¿verdad? Por eso va a ser importante la identificación de la probabilidad pretest, que el doctor Bonilla nos va a hablar más adelante sobre esto, en conjunto con los síntomas que son los que van a orientar el diagnóstico. También es importante identificar los factores de riesgo dentro del historial, por ejemplo, los antecedentes patológicos personales, si hay historias de cirugías previas recientes, si ha tenido alguna coagulopatía o situación similar en el pasado, la historia ginecobstétrica de la paciente, si fuma, si ha sufrido algún trauma reciente, etcétera, que nos pueda llevar a sospechar un TEP. Básicamente, este al final es un resumen, ¿verdad? ¿Verdad? Los síntomas que encuentro, si me encuentro inestabilidad en el paciente es un paciente inestable y debería ser manejado como tal, y si no, pues iniciaría un algoritmo para el manejo de los pacientes estables. En relación con los diagnósticos de enfermería, es importante recordar que los diagnósticos de enfermería no son diagnósticos médicos. Nosotros no somos médicos, somos enfermeros y nuestros diagnósticos se basan en las respuestas que provoca la patología en el paciente, ya sea en su fisiología, eh, en su parte de comportamiento o pensamiento. En este caso, pues vamos a enfocarnos en la parte fisiopatológica, ¿verdad? Entonces yo creo que habiendo comprendido tan puntualmente lo que explicaba el doctor Bonilla, va a quedar muy claro por qué son los diagnósticos principales los que están acá. El más importante, y quizá el que siempre va a estar presente, es el diagnóstico de deterioro del intercambio gaseoso, ¿verdad? Que en este caso va a estar relacionado con un desequilibrio en la ventilación perfusión, que es el diagnóstico número 30 de la NANDA.
¿Qué me va a orientar a mí que el paciente presenta este deterioro de la ventilación perfusión? Recuerden que, como decía el doctor Bonilla, por precisamente el coágulo que me va a obstruir el intercambio gaseoso es que se altera la ventilación perfusión y puede estar manifestado por cianosis, palidez, hipoxia, taquicardia, etcétera, ¿verdad? Que son los síntomas que vimos anteriormente. Por otra parte, en el caso de los pacientes que ya vienen con algún nivel de compromiso del ventrículo derecho, vamos a tener una disminución del gasto cardíaco, ¿verdad? Que en este caso va a estar relacionado con una alteración de la poscarga, que en este caso tiene que ver con el aumento de la presión de la arteria pulmonar. Eh, Otros diagnósticos secundarios, ¿verdad? En el paciente que no me viene inestable es importante tener presente que tengo un paciente que tiene un riesgo inminente de chocarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el ventrículo derecho se me sobrecarga, es un ventrículo derecho que me va a producir inestabilidad hemodinámica, ¿verdad? Que me va a producir bajas presiones, mala perfusión, etcétera. Y también por las terapias, el tratamiento asociado o dirigido a esta patología, podemos tener un riesgo de sangrado que igual a lo último el doctor Bonilla nos va a hablar de algunas escalas que nos pueden ayudar a determinar qué tanto riesgo de sangrado tienen estos pacientes. Teniendo claros los diagnósticos, ¿verdad? Entonces ya yo sé que tengo un paciente que tiene deterioro del intercambio gaseoso, que tiene un deterioro del gasto cardíaco, que tiene un potencial riesgo de shock. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ok, aquí hablamos de los resultados de enfermería. El primero de ellos tiene que ver si el diagnóstico está relacionado con un deterioro de la ventilación perfusión, ¿verdad? Entonces mis acciones tienen, o mis resultados, lo que van a medir va a ser el éxito en la corrección de ese deterioro de la ventilación perfusión. ¿Qué me va a indicar a mí que puede estar empeorando la ventilación perfusión o no? Si el paciente presenta dolor torácico, si el paciente, por ejemplo, empieza a presentarme hemoptisis, a consecuencia, por ejemplo, de los infartos pulmonares que podría sufrir el paciente eventualmente, si el paciente comienza a presentar ansiedad inexplicada, si hay aumento de la frecuencia respiratoria, si hay cambio de la presión arterial, si hay cambios en las presiones de los gases arteriales o incluso vean que la saturación de oxígeno también. Todos estos cambios me orientan a mí como profesional en enfermería para determinar si el paciente está empeorando o está mejorando, ¿verdad? No voy a entrar en el tema de con cuáles escalas, ahí está la escala 14 y la escala 12, que básicamente me miden el cambio en grave sustancial moderado o desviación grave del rango normal en adelante, ¿verdad? No voy a entrar mucho en eso, pero estos, por ejemplo, son resultados que me buscan medir a mí el éxito de la terapia o del monitoreo en ese sentido de la ventilación perfusión. En relación con el intercambio gaseoso, que también se ve alterado, eh, podemos evaluarlo a través de la disnea en reposo, a través de la inquietud, cianosis, somnolencia, igual los gases arteriales me van a orientar a mí si el intercambio gaseoso está mejorando o no está mejorando. Si gusta la que sigue, en relación con el deterioro del gasto cardíaco, ¿verdad? Es importante evaluar el estado circulatorio del paciente, ¿verdad? Que me oriente a mí si ese gasto cardíaco está disminuyendo o está mejorando. ¿Qué me puede orientar a eso? La temperatura de la piel, si hay palidez, si hay deterioro cognitivo, ¿verdad? Si hay ingurgitación yugular, si hay presencia de ruido pulmonares, la presión arterial, que está la sistólica, la diastólica, la presión de pulso, que es muy importante, ¿verdad? La presión arterial media, la presión venosa central, en el caso de los pacientes que ya tenemos con algún nivel de invasión, que no, normalmente no es el caso de estos pacientes, por lo menos en nuestros servicios de emergencias. Que me habla a mí también de la perfusión, el gasto urinario, ¿verdad? El gasto urinario, los gases arteriales van a ser importantes también. Entonces ahí ustedes van pensando cuáles pueden ser algunos de los intervenciones médicas que se van a necesitar para el abordaje de este paciente. Vean que hemos hablado de gases arteriales bastante, vean que hemos hablado de monitoreo bastante, entonces ya ahí me voy adelantando un poco en cuáles pueden ser algunas de las intervenciones de enfermería. Si quieres la que sigue. Por ejemplo, ahí tenemos también intervenciones o más bien estos son indicadores que me hablan a mí de la prevención del shock, ¿verdad? ¿Cómo prevengo el shock? Bueno, tengo que evaluar si hay cambios en la temperatura de la piel, si el paciente presenta datos de hipoperfusión, ¿verdad? Que de ahí me habla, por ejemplo, la palidez y el deterioro cognitivo, si el paciente tiene datos de sobrecarga, como la ingurgitación yugular, si hay presencia de ruidos pulmonares, ¿verdad? Crépitos a la auscultación, por ejemplo. Eh,
volvemos al tema de las presiones arteriales, del gasto urinario, etc. Bien, como les decía, estos son los resultados, esto es lo que yo voy a medir, que me va a decir a mí si las intervenciones de enfermería y las intervenciones clínicas están provocando una mejoría en el paciente o no necesariamente una mejoría, puede ser que me están manteniendo ese paciente estable, ¿verdad? O que también me pueden alertar de que el paciente está empeorando. Ahora bien, ¿cuáles son mis intervenciones de enfermería o algunas de mis intervenciones como enfermero en el paciente con TEP? El monitoreo de signos vitales definitivamente es uno de ellos, ¿verdad? No se trata de poner únicamente la presión y lo dejé ahí, no, no es solo eso. ¿Qué actividades de enfermería implica la monitorización de signos vitales? Por ejemplo, monitorizar la presión arterial, el pulso, la temperatura, el estado respiratorio, observar tendencias, a ver si hay fluctuaciones, a ver si hay incrementos, disminuciones, este, monitorizar la presencia y la calidad de los pulsos, no solo ver cuál es la frecuencia cardíaca a través del pulso, si el pulso es débil, si el pulso es fuerte, si tiene el mismo pulso en los dos miembros superiores, monitorizar ritmo y frecuencia cardíaca, lo mismo con la frecuencia respiratoria, ver si hay ruidos pulmonares, ver cómo está la pulsioximetría, eh, ver igual si hay cambios en la temperatura, en el color y la humedad de la piel, ver si hay cianosis central, esto en relación únicamente con signos vitales. Entonces vean cómo pasamos de se mide presión arterial a cada una de estas actividades de enfermería que les estoy comentando, que son parte de los cuidados de enfermería. Siguiente, Bonnie. Esta es una clasificación de intervenciones específicas sobre cuidados del embolismo pulmonar, ¿verdad? Que tiene que ver con la monitorización de signos de deterioro clínico. Por ejemplo, si el paciente tiene dolor torácico, de hombro, de espalda o pleurítico. eh, Todo lo que tiene que ver con el apoyo en las pruebas diagnósticas, ¿verdad? Todas las pruebas diagnósticas, ya el doctor Bonilla más adelante va a profundizar que, por ejemplo, se puede hacer el eco. Entonces, bueno, voy a tener preparado, voy a tener en mi mente anticipadamente que el paciente puede necesitar un eco o de fijo va a necesitar un eco, entonces es un equipo que yo podría traer a emergencias, ¿verdad? Si es que no está ahí a la par, eh, para no perder tiempo cuando el paciente vaya a ser valorado. Eso como un estudio avanzado. Tengo que anticipar que el paciente podría necesitar estudios de imagen. Tengo que tener anticipado que el paciente va a necesitar laboratorios. ¿Qué laboratorios va a necesitar? Eh, Igual, por ejemplo, hay actividades relacionadas con todo lo que es la monitorización del estado respiratorio, ¿verdad? Ver si hay síntomas de oxigenación tisular inadecuada, si el paciente tiene cianosis, palidez, relleno capilar. Vean que toda esta malla de actividades está relacionada una con otra, pues no pueden estar desligadas, siendo que estamos hablando de un mismo cuadro fisiopatológico, ¿verdad? Y por último, ahí estaba todo lo que tenía que ver con la terapia trombolítica, que lo vamos a dejar de lado porque, como decía el doctor Bonilla, va a haber una sesión específicamente para la parte farmacológica. Esta está relacionada con cuidados cardíacos en el paciente que ya tiene una afectación del ventrículo derecho, ¿verdad? Importante, esta parte de la educación al paciente va a ser importante, sobre todo si yo no puedo quedarme a la par del paciente, señor o familiar. Si usted nota que presenta este y este y este síntoma, si usted lo ve que le está costando más trabajo respirar, si usted lo escucha toser y yo no estoy cerca, por favor avíseme de inmediato porque eso nos va a evitar que el paciente empiece a descompensarse o a deteriorarse y lo estemos pasando desapercibido, ¿verdad? Bueno, y si quieres pasar la última, que tiene que ver con la prevención del shock, ¿verdad? Algunas medidas de prevención del shock que tiene que ver igual con la valoración por signos de shock, con la medición de los parámetros hemodinámicos. eh, y muy importante, evidentemente, no ganamos nada con educar al paciente, monitorear al paciente, obtener los valores y no alertar al médico cuando se está presentando un deterioro clínico. Entonces, muy importante, si empiezan a ver caídas de presión arterial, si empiezan a ver que el paciente se me pone confundido o hay una alteración del estado de conciencia
o el paciente de un momento a otro se torna inconsciente, inmediatamente avisen al cuerpo médico para que se actúe como equipo, ¿verdad? Pero también para que el médico tome decisiones en relación con el tratamiento. Bueno, muchas gracias, Félix. Ahora vamos a pasar un poquito ya a la parte propiamente de evaluación. Va a ser algo muy general por lo siguiente. Ahorita es muy claro que estamos hablando de embolia pulmonar y es muy fácil pensar e imaginarse el paciente que llega y muy típico el cuadro. Pero la verdad es que los pacientes no llegan con un letrero al triage diciendo tengo este diagnóstico. Entonces, por ejemplo, paso a esta escala, esto es de un artículo viejo, vean que es del 2006, y en ese momento estas eran las incidencias que tenían como tal para los síntomas de los pacientes con los que se sospechaba que tenían embolia pulmonar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que para estas fechas el uso del AngioTag no era tan universalizado, no había tanto acceso en diferentes partes del mundo, entonces muchos casos eran subdiagnosticados, por lo que estas estadísticas pueden estar sesgadas. Realmente no interesa tanto saber cuál es el diagnóstico más frecuente, porque aunque yo les diga que el diagnóstico más frecuente de TB es disnea, no le vamos a hacer un angiotag a todo paciente que venga con disnea, ni le vamos a hacer como tal a un paciente que venga con dolor torácico siempre una troponina, ¿verdad? Entonces, eh, ayudan estos exámenes, pero nos ayudan sobre todo para confirmar o descartar según la sospecha clínica que yo tenga antes de evaluarlo al paciente. Eso es lo que se llama la probabilidad pretest. Sin embargo, aún tomando en cuenta todo esto, no han cambiado tanto las estadísticas. Entonces, ¿qué me interesa que nos llevemos hoy? Que los pacientes que se presenten con disnea, con dolor torácico, ya sea subesternal, pleurítico, o sea, que cambie con la respiración, que estén tosiendo de forma súbita aguda, pacientes con hemoptisis que no tengan datos de hemoptisis previamente, que sea súbita asociada con disnea, o pacientes que hagan síncope como tal, son pacientes que podrían, no necesariamente tienen, una embolia pulmonar. Más adelante vamos a ver datos de inestabilidad y cuáles de esos se asocian más o menos con. ¿Qué signos clínicos? No estamos hablando ahorita todavía de características en exámenes de estudio. Paciente que venga con dificultad respiratoria, pues posiblemente va a asociar taquipnea. Paciente va a estar nervioso, va a estar ansioso, entonces muy posiblemente va a asociar taquicardia. Va a tener, sobre todo los pacientes con mayor riesgo que ya hayan tenido datos de trombosis venosa profunda o que previamente hayan tenido un diagnóstico que aún estén en tratamiento, y algunos pacientes pueden hacer fiebre, pero la fiebre y la hemoptisis son hallazgos más característicos del infarto pulmonar en pacientes que posiblemente ya tienen una tromboembolia evolucionada. Y cianosis, pero sobre todo los pacientes que ya tengan un cuadro más severo de la patología. Entonces, ¿qué interesa saber aquí? ¿Qué signos y síntomas pueden asociarse para pensar en el diagnóstico posible? No diagnosticarlos de una vez. ¿Qué se nos Bueno, enseña típicamente? Sí, perdón. tal vez hay un comentario interesante también, que estoy seguro que vas a Ajá. mencionar más adelante, pero para nosotros como enfermería, eso que hablabas de que los pacientes no vienen con letrero, en lo que es el score de Ginebra o de la escala de Geneva, te asigna 3 puntos si tenés una frecuencia cardíaca de 75 a 94, que ni siquiera es taquicardia, ¿verdad? Entonces eso Claro, eso, me parece muy interesante comentarlo, por lo mismo, ¿verdad? Porque no necesariamente el paciente tiene que tener una frecuencia de más de 100 para decirme a mí, sí, mira, este paciente tiene un riesgo de tener un TEP. exactamente, es bastante importante y viene lo que es la individualidad, pues, de cada caso y cada paciente. Y qué dicha que lo decís porque lo vamos a repasar ahorita más adelante, es algo clave. Tal vez para abordar un poquitito más en esta parte, Feliz, sobre todo ahorita cuando hemos reforzado tal vez en el servicio, sobre todo en San José, porque es donde yo más me desarrollo. Y un aplauso a los compañeros de que cada vez que un paciente llega con sospecha de dolor torácico, pues tempranamente hacemos ese electrocardiograma, como bien dicen las guías, el ACLS, en los primeros 10 minutos de que el paciente se presenta con un síntoma sugestivo de un síndrome coronario agudo, que no solamente podemos evidenciar pues, cambios de riesgo, aunque no sea propiamente un síndrome con elevación, sino que también podemos detectar algunas alteraciones.
Valga la redundancia que este electrocardiograma, que es muy típico de un TEP, es lo menos frecuente. Lo más frecuente que vamos a ver en un electrocardiograma es una taquicardia sinusal. Ahora, como Felipe decía anteriormente, la fibrilación auricular es de las disritmias clínicamente significativas más comunes que vamos a encontrar, pero el hallazgo más común generalmente es un ataque sinusal por toda la descarga autonómica que tiene el paciente en relación con un aumento súbito de la poscarga del ventrículo derecho y la alteración de la ventilación-perfusión. Ahora, no es un curso de electrocardiograma, pero importante. Algo de lo que al menos yo siempre hago cuando voy a valorar un electrocardiograma, lo primero que busco es el eje, porque el eje cardíaco me va a permitir interpretar como tal el electrocardiograma dentro de las bases del electrocardiograma normal. Para ver el eje, recuerden que había como tal un sistema hexaxial en el que básicamente vamos a hablar de grados. Lo que quiero que recuerden básicamente es que hacia abajo es positivo, que hacia arriba es negativo y que básicamente el corazón se encuentra entre los 0 grados y los 90 grados. Normalmente este es el eje cardíaco. Eso después lo pueden buscar. Nada más quiero que recuerden que a los 0 grados está de 1 y AVF está en los 90 grados. Entonces, para yo determinar el eje, me voy a fijar en esta derivada y me voy a fijar por acá. Y básicamente necesito que esté positiva la R y que esté positivo acá también. Entonces yo sé que está entre este rango. Después de eso ya hay otras formas un poco más avanzadas de calcular el eje. Pero ¿de qué me sirve esto? Por aquí si bajamos un poquitito más, está de 2 a unos aproximadamente 120 grados. Y si me voy aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, aquí está AVL. Entonces, debería el corazón en un eje adecuado ir siendo negativo en V1 y V2 e irse volviendo positivo conforme más viaja el eje o el impulso cardíaco hacia la izquierda, que el impulso cardíaco normal va de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. No voy a entrar en mucho detalle con eso, nada más quiero que vean lo siguiente. No es normal que en V1, que está básicamente casi que al nivel de los atrios, la R sea positiva. Y vean que hay un voltaje alto de R también en V2 y hay un voltaje alto también en V3. Hay una inversión de la onda T profunda. O sea, estoy viendo altos voltajes en la cara derecha. ¿Y eso qué me quiere decir? ¿O qué me traduce? Que mi ventrículo derecho está trabajando con mayor fuerza, con mayor presión, y por eso los voltajes se ven más grandes. A la hora de valorar el eje, vean que AVR está más positivo y AVF está casi que igual de positivo que de negativo. O sea, si aquí AVR está positivo y AVF está isodifásico, ¿qué me está diciendo? Que mi eje cardíaco se está desviando un poquitito a la derecha en relación con el sobreesfuerzo o sobreesfuerzo ventricular derecho. ¿Qué otros cambios estoy viendo que es un patrón clásico de tromboembolia pulmonar de alto riesgo, tromboembolia pulmonar masiva, como se hablaba antes? Tengo una onda S profunda en D1 y en D3 tengo una onda Q profunda y una T invertida. Ese es el patrón que se llama S1, Q3, T3, que básicamente es de un 10 a un 15% de los pacientes que lo tengan. ¿Y qué pacientes los van a tener? Los pacientes de alto riesgo, que son los pacientes que nos van a llegar hemodinámicamente inestables. Ya ahí es muy fácil pensar en el diagnóstico de TEP, sin embargo, esto es lo menos común. ¿Qué es lo más común que vamos a encontrar? Datos de taquicardia sinusal, pero vean que inclusive en este electrocardiograma también, perdón, en este electrocardiograma que vemos, además de la taquicardia sinusal, ya estamos viendo que los voltajes de la R están positivos en V1. La progresión de la onda R va siendo un poquitito más lenta. Y aquí comienza a haber una onda S en D1 y aquí comienza a haber T invertida en D3. Este paciente tiene hallazgos que podrían ser compatibles probablemente con un TEP de riesgo intermedio porque todavía no ha hecho la severidad completa. Pero en el electrocardiograma, ¿qué quiero que vean, por ejemplo? Esta es una serie de artículos del Congreso de Cardiología, de la Asociación Americana de Cardiología, perdón, del 2022. Y vean que inclusive casos interesantes que se describen. Un síndrome de Wellens que no resultó ser como tal isquemia, sino que era una tromboembolia pulmonar. Vemos acá también otro caso de síndrome de Wellens que resultó ser una tromboembolia pulmonar. Acá, una elevación en forma de lápida difusa del segmento ST que no resultó ser isquemia, sino como tal, era una embolia pulmonar.
Vemos acá también taquicardias por entrada nodal. Entonces, ¿qué quiero que nos llevemos? Que realmente el electrocardiograma es una herramienta, no es algo específico para el TEP, sino que lo que vamos a buscar son cambios de sobrecarga ventricular derecha que nos orienten al aumento súbito de la poscarga en el ventrículo para pensar en un TEP. Hay datos en la radiografía de tórax que sí nos pueden orientar un poco, pero no son específicos. Vean, por ejemplo, lo que es el signo de Fleischner. Si vemos acá una ingurgitación como tal de lo que es la arteria pulmonar, ¿cuántas veces no hemos descrito una radiografía en un paciente hipertenso como cefalización de flujo, etcétera? Vean acá este signo muy discreto de lo que es la joroba de Hampton, que realmente en un paciente, por ejemplo, con una radiografía por COVID, en la que la gran mayoría de cambios los veíamos un poco en la periferia, nos podríamos confundir, sobre todo si viene con tos. Entonces hay que tener los signos muy presentes, hay que desarrollar mucho ojo para diagnosticar o sospechar por medio de una radiografía de tórax. Importante en la ecocardiografía es el estudio de lesión en el paciente inestable, que está muy inestable y que no puede llevarse como tal la angioTAC. Ya casi lo vamos a ver. Y básicamente lo que vamos a ver es una dilatación del ventrículo derecho que podríamos ver como un ensanchamiento o del mismo diámetro, muy similar a la del ventrículo izquierdo. Vean, por ejemplo, acá que los diámetros son muy similares. Hay algunos otros parámetros que ya son muy avanzados del ecocardiografista, pero los que tenemos algún entrenamiento en POCUS podríamos ver que los cambios, por ejemplo, de los diámetros del ventrículo son muy tempranos y nos pueden hacer sospechar. Recordar que puede el paciente tener una hipertensión pulmonar crónica y tener estos cambios y no necesariamente ser un TEP. Entonces, ahí importante lo que es la historia clínica, ¿verdad? Y hay algunos otros signos como el signo de McCorner, en la que básicamente vemos una hipoquinesia, que sería por acá, de lo que es el septum interventricular, y también vamos a ver una disinesia a nivel de lo que es el ápex en el contexto de un aumento súbito de la poscarga del ventrículo derecho. Y aquí es donde está la ciencia del juego de la tromboembolia pulmonar. Básicamente hay dos corrientes, la corriente americana y sobre todo los neumólogos por mucho tiempo han utilizado lo que es el score de Wells. Hay un score de Wells para trombosis venosa profunda y hay uno como tal para tromboembolia pulmonar. Y los europeos han utilizado más que todo el score de Ginebra o el score de Génova. El Colegio Americano de Emergenciólogos utiliza también una escala que es el GEARS y básicamente el GEARS lo que trata es de hacer menor cantidad de angiotax a los pacientes. Cualquiera de las tres escalas está validada. Si ustedes que leen, como les digo, la guía europea, la que van a utilizar más es el Genevan, la guía principal, pero en el material suplementario van a encontrar las escalas de Wells. Entonces, vamos a hacer un mayor énfasis en Genevan, pero cualquiera de las tres pueden utilizarla. Básicamente, los dos van a tener una versión simplificada y una versión original o más completa, tanto el Wells como el Geneva, que lo van a ver por acá, versión simplificada, versión original. Vean que en ambas versiones la probabilidad clínica la van a hacer en 3 niveles y en 2 niveles, tanto en el Wells como en el Geneva. Entonces, va a ser de acuerdo al Wells, probable o improbable, si es la versión simplificada. Las guías recomiendan que la primera versión que ustedes utilizan sea la versión simplificada. Si la escala de Wells o la escala de Ginebra o Génova les da que es probable, se debería hacer un score o una escala de 3 niveles, o sea, utilizar la escala original para subclasificar a ese paciente en riesgo alto, riesgo intermedio o riesgo bajo, de acuerdo a la clasificación. Entonces, esto la gran mayoría de los teléfonos ya los tienen. La idea es que sepan eso. Primero, versión simplificada. Si mi paciente tiene una probabilidad de tener TEP, o sea, es probable, entonces me voy a la escala de 3 niveles para ver si es altamente probable, riesgo intermedio o riesgo bajo. La escala que más se utiliza como tal, según la escala europea, la que más utilizan los cardiólogos, es la escala de Génova. Aquí viene la importancia de lo que hablábamos con Felipe, de que la frecuencia cardíaca, aunque la taquicardia sinusal es lo más frecuente que vemos en el electrocardiograma, solamente en la escala original, tener una frecuencia entre 75 y 94 latidos por minuto ya le da 3 puntos de riesgo a este paciente. Y vean que ya con que el paciente tenga 4 puntos es un riesgo intermedio en la escala de 3 niveles. Entonces, ¿qué busca esto? Que tengan una alta sospecha. ¿Por qué? Porque es un diagnóstico que tal vez no sea tan frecuente como muchos otros, pero si se nos escapa, la mortalidad es bastante alta.
¿Para qué hacemos estas escalas? Porque si mi paciente como tal tiene un riesgo intermedio alto o un riesgo alto, no deberíamos retrasar la anticoagulación terapéutica, inclusive antes de hacer el diagnóstico. No importa si al final resulta que mi paciente no tenía un TEP, pero sí que importa si mi paciente tenía un TEP y yo me retrasé en brindar la anticoagulación y se me inestabilizó mientras lograba como tal hacer el proceso diagnóstico, que en la mayoría de los casos no debería durar tanto, pero pongámonos en nuestro contexto que hay que priorizar un angioTAC, que hay que esperar a ver si el paciente tiene los medios, si el paciente se va deteriorando. Entonces, sospecho que mi paciente tiene TEP, tiene un riesgo alto, tiene un riesgo intermedio alto, que ya vamos a ver cómo clasificarlo, entonces anticoagula a mi paciente. Y una vez que hago el diagnóstico, voy a utilizar otra escala, que es la escala PESI o la escala de severidad del embolismo pulmonar, y en base a eso voy a determinar si mi paciente como tal necesita una anticoagulación plena o en cuáles casos selectos voy a trombolizar al paciente o hacer una terapia avanzada, que ya lo vamos a ver cuál va a ser. Entonces aquí vamos como tal de la estratificación post-test. ¿Qué fue lo que hicimos en la estratificación pre-test? Entonces, pre-test estoy valorando la probabilidad de que mi paciente sí tenga un TEP y voy a usar tres escalas. La escala de Wells, la escala de Ginebra, que es la misma escala de Génova, o voy a usar el protocolo YEARS con el dímero D. Vean que casi no hablé aquí del dímero D, de ahorita vamos a hablar en cuáles pacientes hago dímero D. Una vez que yo haga estas escalas, yo voy a clasificar a mi paciente en riesgo probable o improbable. Y si el paciente es probable, tengo que utilizar la escala no simplificada. Aquí pongámosle Wells simplificado, Geneva simplificado. Si es probable, entonces la escala original que me va a dar tres niveles. El de bajo riesgo, el de intermedio riesgo o el de alto riesgo. Y más adelante vamos a ver que el riesgo intermedio se puede clasificar como intermedio alto o intermedio bajo, que es lo que vamos a ver con la probabilidad post-test. ¿Qué pasa entonces? Las últimas guías de tromboembolia pulmonar eran del 2011 de la Asociación Americana del Corazón y nos clasificaban el TEP en masivo, submasivo y bajo riesgo. De hecho, si ustedes ven, la gran mayoría de radiólogos a nosotros todavía nos reportan esta clasificación porque es la clasificación anatómica. Sin embargo, nosotros como clínicos tenemos que utilizar o correlacionar esta clasificación anatómica con la recomendada por la Sociedad Europea de Cardiología del 2019, que realmente es la que importa y la que nos va a informar del pronóstico del paciente. Que básicamente, ¿qué vamos a ver? Si el paciente está estable o está inestable. ¿Por qué? Porque estos van a ser los pacientes de más alto riesgo y son los que más rápido van a fallecer si no hay un manejo expedito y adecuado. ¿Qué es un paciente de alto riesgo? Básicamente inestabilidad hemodinámica. ¿Y cómo se define la inestabilidad hemodinámica por guías de la Sociedad Europea? Uno, el más importante, paciente que ingresa en paro cardiorrespiratorio, ya sea en ritmo defibrilable, en una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, o en una actividad eléctrica sin pulso o asistolia. ¿Ok? ¿Cuál otro paciente como tal va a ser inestable? El paciente que entra en shock, que va a ser el paciente que tiene una hipoperfusión sistémica, dígase alteración del estado mental, humedad fría, oliguria o anuria, que por las guías internacionales de el grupo de estudio de las enfermedades renales o CADIGO, va a ser menor de 400 en 24 horas, un gasto urinario de menos de 0.5 mililitros por kilogramo por hora, por lo menos por 6 horas. Esa es la definición por guías. O que tenga un lactato elevado de más de 2, que no necesariamente tiene que ser arterial. Pero entonces, ¿qué me habla la hiperlactemia? Anaerobiosis, mala perfusión, etcétera. Y la hipotensión la van a definir como una presión arterial de menos de 90 milímetros de mercurio o la necesidad de vasopresores para mantener más de 90 milímetros de mercurio en un paciente que tenga una adecuada precarga, función arterial y ventricular. ¿Qué quiero decir en esto? Que si es un paciente que ya ha tenido una falla cardíaca descompensada, necesito más métodos para definir si esa hipotensión es causada por un TEP o simplemente que ya tiene una falla cardíaca en estadio terminal. Si es un paciente como tal que tiene una fibrilación auricular, sabemos que pierde aproximadamente el 40% del aporte arterial. Si es un paciente deshidratado que tiene una carga disminuida, pues primero ver la respuesta a volúmenes. Si ya eso lo valoramos y sigue hipotensando y no encuentro causa de shock, entonces ya pienso en que es inestabilidad hemodinámica por posible shock obstructivo, que eso es lo que hablamos en hipotensión persistente, que va a ser una presión arterial de menos de 90 milímetros de mercurio o una caída
de más de 40 mililitros de mercurio. Cualquiera de los dos que persista por más de 15 minutos y que no sea causado por una disritmia, como hablábamos, una fibrilación auricular, por ejemplo, que no le disminuya la precarga, que no sea por hipovolemia, que es lo que les explicaba, que ya el paciente tenga un adecuado estado de llenado, y que no sea por sepsis, que esté causando una disfunción de la microcirculación y que por eso esté haciendo vasodilatación sistémica e hipotensión. Si no está causada por ninguna de esas tres causas, lo más probable es que sí vaya relacionado con un shock cardiogénico debido a la obstrucción por posible trombo. En base a eso, vamos a clasificar como tal la gravedad. Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, ya se considera un alto riesgo y hay que anticoagular inmediatamente. Vea que hablábamos de anticoagular desde la sospecha, pero ese es un paciente que si llega inestable, anticoagulación plena. Y es algo importante que ahorita vamos a conversar de que, de acuerdo a la evidencia actual, solamente la heparina no fraccionada es la que tiene evidencia para utilizar en pacientes de alto riesgo. En pacientes de riesgo intermedio o bajo, el anticoagulante de elección son los anticoagulantes orales directos, rivaroxaban, apixaban, edoxaban o dabigatran. Si no están disponibles, utilizamos las heparinas de bajo peso molecular, llámese enoxaparina o bemiparina, el famoso Clexane o Vadikert. Una vez que tengo como tal a mi paciente diagnosticado, ya sea por angioTAC en alto riesgo o primero un dímero D y si el dímero D sale positivo en bajo riesgo, hago un angioTAC o en muy alto riesgo, paciente inestable, con un ecocardiograma, ultrasonido cardíaco que me muestre una dilatación del ventrículo derecho aguda con una disfunción del ventrículo derecho no conocida en el contexto de alto riesgo de TEP, ya yo puedo dar el diagnóstico y puedo clasificar la severidad de ese TEP con la escala PESI. Igual, versión simplificada, alto riesgo o bajo riesgo. Vean que solamente con 0 puntos el riesgo de muerte es del 1% y con solo un punto a 30 días el riesgo de muerte es de 10.9. De igual forma, hacemos primero una versión simplificada. Si nos da un alto riesgo, reclasificamos a mi paciente en 3 escalas o en 4 escalas, en este caso en el PESI, para ver la mortalidad, que vean que puede ser hasta de un 24.5% a 30 días. Hay escalas todavía más avanzadas como la escala de BOBA si queremos subclasificar todavía más a ese paciente, pero no vamos a entrarnos a ese nivel. Entonces, resumiendo, ¿cuál es el abordaje de un paciente en el que yo sospeche que podría tener una tromboembolia pulmonar? Pues lo primero es definir si mi paciente está hemodinámicamente estable. Si no está estable, entonces ya por definición es un TEP de alto riesgo. Vean que aquí no estoy haciendo escala, simplemente mi paciente está inestable, tiene una alta probabilidad y si confirmo ese TEP, es un paciente de muy alto riesgo. Mi paciente como tal, ya diagnosticado como tal con el TEP, tiene altas características de riesgo que todavía no es inestable. Y ahí es donde hacemos una escala simplificada. Si la escala simplificada me sale con factores de riesgo, hago la escala completa. Cada vez voy siendo un poco más específico. Entonces, en el TAC o en el eco, tengo evidencia de disfunción ventricular derecha. Esto es lo que nos dice si mi paciente del riesgo intermedio es del riesgo intermedio alto o bajo. ¿Cuál es la evidencia de disfunción ventricular derecha? La más importante, una troponina positiva o cambios como tal en el eco. El ProBNP, aunque puede estar elevado, no se considera tan relacionado con la mortalidad como lo que es la troponina, los cambios electrocardiográficos. Entonces, veámoslo por acá. Es un paciente que tiene alto riesgo. Es un paciente que tiene datos anormales del ventrículo derecho o troponina. Uno de los dos o ninguno es un riesgo intermedio bajo. Es un paciente que tiene alto riesgo. ¿Este alto riesgo por qué? Por Wells o por Génova. Y tiene una alteración en el ventrículo y alteración en la troponina. Es un alto riesgo. O es un paciente que tiene un bajo riesgo, ya sea por Wells, ya sea por Génova o por la escala Gears, y tiene una troponina normal y tiene un ventrículo normal. O sea, no tiene ninguna alteración, es un paciente de bajo riesgo. Y así es como vamos manejando. En todos estos pacientes, si estamos sospechando el TEP, anticoagulación, aunque sea la primera dosis, hasta que descartemos o confirmemos. Tengo entonces a mi paciente que ya tiene confirmado el TEP. Necesito anticoagular a mi paciente.
Mi paciente puede ser anticoagulado. ¿Tiene alguna contraindicación específica? Podríamos considerar los filtros de vena cava inferior o otras terapias más avanzadas. Mi paciente sí puede ser anticoagulado, entonces veamos cuál es el riesgo de mi paciente. Si es de bajo riesgo, si es de riesgo intermedio o de alto riesgo, para decidir qué tanto o qué tan intensivo voy a hacer con la anticoagulación y por cuánto tiempo. Si mi paciente es de alto riesgo, obviamente la anticoagulación tiene que ser continua y tiene que estar manejado en una unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son los mensajes clave entonces a la hora de que yo voy a buscar una embolia pulmonar? Pues que lo primero es reconocer si mi paciente está inestable o no, porque ese es el que tengo que reconocer. Y fácil, paro cardiorrespiratorio, shock o hipotensión sostenida que requiera el uso de vasopresores y que no sea causada por hipovolemia, disritmia o sepsis de nuevo origen. Que la hipotensión sea menos de 90 milímetros de mercurio o un descenso mayor a 40 y por más de 15 minutos. Y en el estado de shock, básicamente es el paciente que por ACLS recordamos alteración de hemodinámica, alteración del estado mental, síncope, datos de ICC, datos de mala perfusión, etcétera. Y claramente el paciente que ingrese en paro cardiorrespiratorio. La anticoagulación en el paciente de alto riesgo siempre va a ser por heparina no fraccionada por guías actuales, porque es por la evidencia actual, pero se está estudiando en este momento las heparinas de bajo peso molecular, llámese Clexane o llámese Vadiquet, que son las marcas que tenemos disponibles, no me gano absolutamente nada por esto, o los anticoagulantes orales directos como la Pixaban, el Rivaroxaban, etcétera, en pacientes de riesgo intermedio o riesgo bajo. La ecocardiografía al pie de la cama siempre va a ser primero en el paciente inestable de muy alto riesgo que no pueda ser trasladado al angiotac. Si es un paciente que inicialmente lo logramos compensar, ya sea con vasopresores, con anticoagulación y mejora su estado hemodinámico, lo llevamos al angiotac porque es importante ver la carga como tal de trombos que tiene ese paciente y la función del ventrículo derecho, que no es usual que los radiólogos la valoren por acá, pero en algunos otros países ellos reportan si hay algún ensanchamiento, datos importantes que se ven en el TAC. La trombólisis la tengo que considerar en el paciente de alto riesgo inestable que no me responde a las medidas iniciales, que me entra en paro cardiorrespiratorio o que se presenta como paro respiratorio o el que va deteriorando a pesar de la terapia. Hay dos corrientes, generalmente se hace con alteplase en el transcurso de la hora y hay dos opciones, que es la dosis full o completa, que es de 100 miligramos, y la dosis media, que es de 50, que la vamos a ver en la segunda sesión, aunque generalmente la dosis baja, aunque se decía que tenía menor riesgo de sangrado, en estudios más recientes se ha visto que la gran mayoría de pacientes tienden a necesitar una nueva dosis de rescate, exponiendo al paciente a una dosis acumulativa mayor y posiblemente a mayor riesgo de sangrado si repetimos la dosis. Y no está de más decir que el monitoreo hemodinámico pues, debe ser continuo para detectar tempranamente el paciente con deterioro progresivo que sea candidato a la terapia trombolítica o terapias avanzadas, que ya las vamos a ver. En lo que les hablaba de tratamiento, pues básicamente les recuerdo, heparina no fraccionada para el paciente de alto riesgo inestable y para los demás pacientes las heparinas de bajo peso molecular. Esto es una tabla un poquitito más vieja, pero recuerden que para los pacientes de riesgo intermedio son los anticoagulantes orales directos. Dígase antagonistas del 10A como la Pixaban, Rivaroxaban, Edoxaban o antagonistas de la trombina como el Dabigatran al momento. Si mi paciente se inestabiliza, tengo vasopresores como lo que es la norepinefrina, que sería nuestra primera inyección, o en casos necesarios podríamos utilizar dobutamina, sobre todo si la función ventricular derecha está comprometida y no la logramos mejorar con norepinefrina. Hablando rápidamente sobre terapias avanzadas, saber que tenemos disponible en el paciente que continúa estabilizándose o que entra como tal en paro cardiorrespiratorio la fibrinolisis sistémica, que generalmente va a ser con alteplase. Tenemos otras terapias más avanzadas como lo que es el ECMO en el paciente con paro cardiorrespiratorio, hecho cardiogénico refractario, y hay terapias dirigidas cada vez más avanzadas con catéter y hay terapias como tal de embolectomía quirúrgica en que realmente los pacientes pues van a tener una mayor morbilidad en el sentido de que es una
pues cirugía torácica per se, pero en centros de alta experiencia y de alta complejidad tienen muy buenos resultados. En nuestro medio, pues la terapia más cercana sería la fibrinolisis o en centros ya de tercer nivel, pues ya se hacen acá terapias dirigidas por catéter, la hacen los cirujanos cardiotorácicos y algunos hemodinamistas o cardiólogos intervencionistas. El ECMO básicamente va a tener el beneficio que puede restablecer rápidamente la circulación del paciente. Recuerden que en este paciente no se dan compresiones cardiotorácicas porque la máquina está haciendo la función del intercambio alveolo capilar, básicamente como un bypass mecánico para mi paciente. Los filtros de vena cava, pues aunque disminuyen un poco la incidencia de la embolia pulmonar subsecuente, pues se han relacionado con mayores incidencias de trombosis venosa profunda. Sin embargo, el filtro de vena cava, aunque haya más casos de trombosis venosa profunda, directamente va a prevenir que esos trombos lleguen a la parte derecha del corazón, lo que me va a evitar que aunque mi paciente desarrolle una flemacia cerúlea, mucho dolor y toda la cascada sistémica que va a generar, al menos no me va a generar un paro cardiorrespiratorio mientras yo trato a ese paciente por un shock obstructivo. Y por último, acá tal vez, bueno, conversaba con Felipe la oportunidad de ejemplificar un poco la importancia de que no solamente diagnosticar y tratar a mi paciente, sino que en pacientes en los que yo no detecte como tal una causa específica de la trombosis, por ejemplo, paciente post-COVID, paciente post-cirugía, recordar que el cáncer puede provocar muchos casos de trombosis venosa profunda oculta, tomar en cuenta la terapia hormonal en las mujeres, tomar en cuenta el riesgo de recurrencia y el riesgo de sangrado de mi paciente, así como tal los factores de vida de mi paciente. Si es alguien que tiene un alto riesgo de hacer trombos y siempre está viajando, por ejemplo, y pasa mucho tiempo sentado, tomar eso en cuenta, o si es un paciente que es muy activo, que está expuesto a deportes de alto impacto, el riesgo de sangrado en ese paciente va a ser algo importante. Tenemos entonces que el riesgo de recurrencia y el riesgo de sangrado debería ser siempre valorado antes de que mi paciente se egrese y continuamente en las revaloraciones. Tal vez, Félix, si nos puedes ayudar un poquito acá con los riesgos de recurrencia, que al igual que los factores de riesgo, hay algunos que se van a relacionar más con recurrencia de la tromboembolia venosa. Sí, no, básicamente como lo acabas de decir, ¿verdad? Importante que vamos a tener, al igual que la clasificación, el riesgo de TEP, tenemos un riesgo estimado de recurrencia bajo, intermedio o alto, ¿verdad? Esto es calculado a largo plazo, ¿verdad? Que en bajo tengo un riesgo del menos del 3% a un año, intermedio tengo un riesgo del 3 a un 8% a un año y en riesgo alto más de un 8% al año. Específicamente hay como ejemplos el cáncer, que fue una de las patologías que vos mencionaste, ¿verdad? Como causas que hay que valorar en el paciente que se presenta con una causa no identificable. Excelente. Eh, para reforzar nada más esta parte, en las guías y sobre todo esos, por ejemplo, en las guías complementarias que las van a encontrar como tal en la misma página de la Sociedad Europea de Cardiología, hay modelos específicos para cada población en el que yo puedo determinar el riesgo como tal de recurrencia en mis pacientes. Por ejemplo, la escala HER2 es una que se utiliza mucho en población femenina y la escala de Viena en la población como tal masculina, ¿verdad? Que son específicas para cada uno, nos van a ayudar dependiendo de nuestros medios y de nuestras capacidades, estratificar más objetivamente a mi paciente. En cuanto al riesgo de sangrado, pues una muy conocida es el HAS-BLED, sobre todo los que manejamos fibrilación auricular, y el VT-BLIP, que vean que hay un subtipo de pacientes, por ejemplo, esto sería más adecuado a un paciente como tal que tiene cáncer, ese sería más adecuado a un paciente como tal que tiene una fibrilación auricular, por ejemplo. Y tenemos más escalas para ajustar. En resumen, yo creo que lo que me interesa es recordar, y como bien dice esta frase, la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad, y más que todo en TEP. No va a venir el paciente diciendo tengo TEP, ya hemos tenido varios en San José, sé que en Mindoro han tenido bastantes casos también. Recordar y a modo de resumen, entonces, ¿qué voy a hacer? Pensar en la clínica
de mi paciente primero y si mi paciente tiene síntomas compatibles, me pregunto, ¿mi paciente tiene factores de riesgo para tener un TEP? Si es posible, entonces voy a estratificar, la probabilidad clínica de mi paciente utilizando ya sea la escala de Wells, la escala de Geneva-Ginebra o el GEARS. Cualquiera de las tres escalas están validadas y de acuerdo a la probabilidad clínica simplificada me va a dar probable o improbable. Si mi escala es improbable, entonces yo puedo realizar un dímero D. Si mi dímero D sale negativo, yo descarto la posibilidad. O descarto el diagnóstico. Si mi dímero D sale positivo, no me confirma, sino que me convierte el caso en probable. ¿Ok? Si de entrada mi caso es probable o el dímero D me salió positivo, tengo que utilizar cualquiera de las otras tres escalas y lo voy a clasificar en riesgo alto, en riesgo intermedio o en riesgo bajo. Sobre todo estos dos serían los que deberían anticoagularse antes de que yo haga el diagnóstico. Una vez que ya yo tengo a mi paciente como probable, entonces, y el riesgo es intermedio o alto, el estudio de elección va a ser el AngioTAC. Vamos a hacerlo por aquí para no borrar. El AngioTAC. Si mi paciente está muy inestable y no es posible llevarlo al AngioTAC, entonces hago un ecocardiograma a la cama del paciente, ya sea por un cardiólogo, un emergenciólogo, un intensivista, un médico internista, un neumólogo o alguien entrenado en detectar las anormalidades de ese paciente. Si mi paciente tiene como tal inestabilidad hemodinámica o alto riesgo, anticoagulo. Si a pesar de anticoagular mi paciente está inestable, utilizo vasopresores. Si a pesar de los vasopresores mi paciente está inestable, entonces entra lo que es la terapia trombolítica y otras terapias avanzadas, ya sea el catéter o la terapia endovascular, la circulación extracorpórea o el ECMO, o la embolectomía quirúrgica. Y para el paciente que no se pueda anticoagular y que tenga un muy alto riesgo, pues voy a pensar en los filtros de vena cava inferior. Básicamente ese es el resumen. Vamos a abordar un poquitito más el diagnóstico y el manejo en la parte de la segunda sesión ya farmacológica. No sé si Felipe quieres agregar algo más por acá. Sí, tal vez como, bueno, primero que todo, darte las gracias por el apoyo para hacer esta presentación. Es algo muy importante también que se me fue mencionar el nombre de Gabriel Quesada, el licenciado Gabriel Quesada es enfermero de UCI, pues también contribuyó a hacer esta presentación. Lamentablemente no nos pudo acompañar hoy, pero pues participó en la elaboración. Entonces, extenderle un agradecimiento para cuando escuche esta sesión. Y tal vez también para resumir igual los mensajes que yo creo para la casa, para enfermería específicamente en resumen, ¿verdad? La importancia del monitoreo del paciente, la importancia de la vigilancia del paciente por el alto riesgo de inestabilidad que presentan los pacientes con TEP. Otro mensaje importante me parece a mí que TEP no es exclusivo del servicio de emergencias, ¿verdad? Podríamos tener un TEP desarrollándose en hospitalización, ¿verdad? Entonces, la importancia del reconocimiento de los factores de riesgo. Este, y como les decía antes, en algún momento durante las intervenciones de enfermería, la comunicación con el equipo interdisciplinario de los hallazgos que vamos teniendo en nuestra evaluación del proceso de enfermería. Me parece fundamental para el bienestar del paciente, para evitar que ese paciente, la mortalidad no aumente más de la cuenta que ya de por sí lo está por su patología, ¿verdad? Entonces, pues básicamente yo creo que eso es, agradecerles a todos los que escuchen la sesión. Si tienen alguna pregunta, en el Forms va a quedar un espacio para preguntas. Prometo lo antes posible
tratar de hacerles llegar la respuesta y, como decía el doctor Bonilla, invitarlos a estar pendientes de la sesión número 2, que va a ser específicamente la parte farmacológica, porque obviamente hoy no ahondamos en cómo preparo la heparina, cuál va a ser la velocidad de infusión, qué pasa si el paciente necesita soporte vasopresor, cómo lo preparo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que eso lo veremos en la segunda sesión. Entonces, de mi parte, nuevamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Feli. Y nada, excelente este tipo de iniciativas y pues invitarlos a todos a que aprovechen. Creo que el hospital es un lugar muy bonito. Hay muchos compañeros con muchas ganas de aprender y otros colegas con muchas ganas también de enseñar. Entonces yo creo que de ahí es un buen espacio para que todos crezcamos. Así que de mi parte, lo que les puedo ayudar con mucho gusto. Si quisieran las referencias, con todo gusto se las puedo hacer llegar. Y nada, muchísimas gracias por la invitación y estamos para ayudarles en lo que podamos. Buenas noches y gracias a todos. Gracias.